Ok. Ya, está grabando, pero no está proyectando su pantalla. Ahora, Sí, Ahora sí. doctora, ya se ve. vaya, por Dios, gracias. Muy bien. Vamos a hacer el día de hoy una breve reseña de lo que es la respuesta inmunitaria y sus trastornos, ¿no? Es breve porque definitivamente pues en una sola clase uno no puede ver todo el trastorno inmunitario, pero es para darles una idea a ustedes y que de repente ustedes vayan a su bibliografía y puedan ampliar, ¿no? Estos conocimientos. Entonces, vamos a ver un breve recordatorio de la inmunidad normal, los eventos inmunológicos resultados de algunas exposiciones a microorganismos y finalmente las anormalidades de la función de la inmunidad, tanto adquirida como la innata. Ya sabemos que la inmunidad innata tiene que ver con la integridad de la piel, mucosas y enzimas que estas traen también. Y también de células, ¿no? Como por ejemplo el macrófago, el neutrófilo, que tienen que ver con la parte de células de la inmunidad innata que van a combatir inmediatamente cualquier ingreso de microorganismo. Y también la presencia de algunas proteínas como las proteínas del complemento y de la coagulación, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la inmunidad innata, que es muy rápida, que no necesita estar reconociendo una noxa, sino que actúa inmediatamente, ¿no? Entonces, para esto nosotros necesitamos patrones de reconocimiento, ¿no? Estos patrones de reconocimiento del patógeno para que pueda activar al sistema inmunitario. Dentro de estos patrones de reconocimiento tenemos patrones de reconocimiento de membrana, que son los que nosotros hemos estado estudiando en sepsis, como son los receptores Toll-like, ¿no? Pero también hay otros tipos de receptores, ¿no? Hay receptores también que son solubles y hay receptores que también son citólicos, ¿no? Acá están los mismos receptores que estamos hablando, los receptores que son de membrana, los receptores Toll-like, y los receptores que están dentro del núcleo, que también son receptores Toll-like, y los receptores citólicos, que son este tipo de receptores NOT, este tipo de receptor que va a activarse ante la presencia de un virus, y también otros receptores citólicos que van a reconocer el ADN, ¿no? Entonces, cuando hay este reconocimiento de receptores a través de las células inmunitarias como el macrófago y se van a producir la formación de citoquinas proinflamatorias, entonces el macrófago va a liberar ciertas sustancias como las quimiosinas que van a atraer más células de la inmunidad innata, como es el neutrófilo, ¿no? Y entonces este neutrófilo va a tener algunas sustancias como las selectinas y las integrinas, que lo que van a hacer es atraer al neutrófilo hacia el endotelio, pegarlo al endotelio, rodar en la superficie del endotelio, finalmente producir una diapedesis para que este neutrófilo vaya al sitio donde está la lesión. Inclusive este neutrófilo puede degradarse, puede morir y sus elementos van a constituir una especie de trampa física para también poder englobar a los microorganismos, ¿no? Entonces, en conclusión, también estas células que son parte de la inmunidad innata van a destruir también a los microorganismos a través de la mielopiroxidasa, a través de sustancias, bactericidas. Luego tenemos también el macrófago, muy importante este macrófago,
que como sabíamos, necesita receptores para poder desarrollar la presencia de citoquinas proinflamatorias, ¿no es cierto? Para desarrollar. Pero no solamente va a formar citoquinas proinflamatorias, sino que también va a tener la posibilidad de formar sustancias oxidantes que van a alterar también la función del microorganismo, ¿no? Además, va a producir también la activación del fagolisosoma para que produzca a través de la protón ATPasa también la destrucción del microorganismo. Y también puede producir proteasas que van a destruir al microorganismo. Entonces, tiene muchas formas de englobar, de producir fagocitosis y dentro de esta célula, matar al microorganismo, ¿no? Y también dentro de la inmunidad innata está el proceso inflamatorio, ¿no? Con sustancias, mediadores inflamatorios como los leucotrienos, la histamina, bradicina, prostaglandinas, que van a producir una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad para que las células de la inmunidad innata puedan salir y combatir el proceso infeccioso. Como les dije, también el sistema de complemento a través de la activación de este sistema de complemento, que puede ser por la unión del antígeno anticuerpo o puede ser por la misma bacteria, ¿no? Que va a estimular la actividad de proteínas y que finalmente va a activar al C6, C7, C8, C9 para conformar el complejo de ataque a la membrana, que es el que finalmente va a destruir a la célula o al microorganismo, ¿no? Y también tenemos al interferón, ¿no? El interferón es una célula muy importante, especialmente para el ataque viral, ¿no? Para el ataque viral, porque reconoce a las células que están infectadas por los virus y entonces van a activar a las células natural killer, van a activar a los macrófagos y a los linfocitos B para poder matar esta célula que está englobando a un virus. Y luego tenemos la inmunidad adquirida. En la inmunidad adquirida tenemos ciertas sustancias que no deben faltar, como son los antígenos, ¿no? Estos antígenos pueden ser proteínas, pueden ser bacterias, pueden ser polisacáridos, y este antígeno va a necesitar la formación de un anticuerpo para poder unirse al antígeno, ¿no? Hay diversos anticuerpos, como ven ustedes en la parte superior. Y estos anticuerpos tienen la particularidad de tener una región variable, que es la que se va a unir al antígeno, y una región constante, que es la que se va a unir al anticuerpo. Dentro de la inmunidad adquirida también hay células importantes que son las células presentadoras del antígeno. Si no hubiese célula presentadora del antígeno, entonces el antígeno no podría ser presentado al linfocito T y el linfocito T no puede ser activado. Hay muchas células presentadoras de antígeno de acuerdo a su localización, ¿no? Pueden ser macrófagos, pueden ser células de Kupffer, pueden ser también linfocitos B, también funcionan como células presentadoras de antígeno, astrocitos, al mismo endotelio, pueden funcionar aparte de sus facultades fagocitarias, pueden también ser células presentadoras de antígeno. Y algo muy importante en el linfocito, lo que vamos a encontrar también, es un péptido antigénico que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Tenemos dos complejos mayor de histocompatibilidad, la clase 1 y la clase 2. Es como si fuese nuestro DNI de cada célula, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos en todas las células de nuestro cuerpo el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, significa que mi sistema inmunitario va a reconocer a todas mis células como células propias y entonces no va a activarse contra ellas, ¿no? En el caso del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, son aquellas células que tienen que ver con la inmunidad, que tienen este tipo de complejo mayor. Entonces también nuestro sistema inmunitario las va a reconocer como nuestras y entonces no las va a activar el sistema inmunitario para destruirlas, ¿no?
Entonces, en conclusión, necesito un antígeno, necesito una célula presentadora del antígeno, necesito la formación de anticuerpos, necesito el complejo mayor de histocompatibilidad en los linfocitos para que estos puedan ser reconocidos por el sistema inmunitario y no sean atacados, ¿no? Dentro de la inmunidad, entonces adquirida, tengo dos tipos de inmunidad, la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La particularidad más grande es que la inmunidad humoral actúa sobre células o microorganismos extracelulares, mientras que la inmunidad celular mayormente sobre microorganismos intracelulares, ¿ya? ¿Cuál es la célula más importante de la inmunidad humoral? Los linfocitos B, que son los que van a producir los anticuerpos. Y en la inmunidad celular son los linfocitos T, ¿no? Estos linfocitos T, cuando son activados por algún antígeno, puede ser que se vayan a transformar ya sea en células linfocitos CD4 o células linfocitos CD8. ¿Cuáles son las CD4? Son aquellas que van a ayudar a matar al microorganismo, pero ayudan, no lo matan directamente. Mientras que el linfocito CD8 sí son células citotóxicas y por lo tanto van a matar directamente a la célula que está infectada, ¿no?, por este microorganismo. Entonces, como la CD4 es una célula ayudadora nada más, esta además tiene que diferenciarse en T-helper 1 y en T-helper 2 para que puedan ayudar a su vez al control de este proceso infeccioso. Hay unos interleuquinas proinflamatorias que pueden mejorar la actividad del TH1, del T-helper 1, como la interleuquina 2 o la interleuquina 4 también, ¿no? Que va a favorecer la función del linfocito T helper 2, ¿no? Pero también hay células o citoquinas que van a disminuir su acción, como la interleuquina 12 y la interferón gamma. Entonces, el rol en general del sistema inmune es defensa contra las infecciones, pero también pueden estar en contra de la formación de tumores o también pueden dañar a las células y producir una inflamación o pueden reconocer a nuestros tejidos de los tejidos ajenos, como por ejemplo en aquellos pacientes que tienen un injerto de un tejido que es extraño a nuestro cuerpo, ¿no? ¿Por qué es importante el sistema inmunitario? Miren ustedes, cómo eran algunas enfermedades infecciosas hace años, ¿no? Con esta cantidad de personas enfermas, ¿no? Como por ejemplo la polio, ¿no? 21.000 personas afectadas de polio, o la hepatitis B, 20.000, o la rubiola, 57.000, ¿no? Y después en el 2014 se ve que está totalmente disminuido, por lo menos difteria, polio, ¿no? Casi desaparecido la rubiola. ¿Y por qué? Porque ahora existe la inmunidad adquirida, la pasiva, a través de las vacunas, ¿no? Entonces, esto hace que también nuestro organismo pueda desarrollar una inmunidad contra algunas infecciones, ¿no? Lo que no ocurre, por ejemplo, con algunas otras infecciones como la influenza, ¿no? O como la tuberculosis, que no puede desaparecer, y en este momento tampoco el coronavirus, ¿no? No pueden desaparecer porque tienen la particularidad de variar su formación antigénica y entonces nuestra inmunidad tiene que estar reconociéndolo a cada rato, ¿no? Si es que no hay una vacuna contra ellas. Entonces, en resumen, tenemos una inmunidad innata que va a actuar en pocas horas, que no tiene selectividad, que no tiene memoria y que siempre va a actuar de la misma manera, ¿no? Entonces, si yo tengo una neumonía, por ejemplo, este año, y me va a dar fiebre, dolor torácico, me va a dar expectoración. Si yo tengo una neumonía también dentro de 2 años, igual voy a tener fiebre, voy a tener expectoración, la misma sintomatología, ni más ni menos, ni me va a proteger ni me va a aumentar.
En cambio, la inmunidad adaptativa sí tiene memoria, sí es específica, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la infección por el bacilo de la tuberculosis y tengo mis linfocitos T activos, entonces cuando realmente me entre el bacilo, ya no voy a ser una enfermedad grave, no voy a ser meningitis, no voy a ser mal de Pott, solamente voy a tener una enfermedad tuberculosa pulmonar, nada más, ¿no? Entonces, la inmunidad adaptativa sí tiene un poco de memoria, ¿no? Igual que las otras vacunas que han hecho que desaparezca la polio, la rubiola, etcétera. Como dijimos, la inmunidad humoral y la inmunidad celular se diferencian principalmente que la inmunidad humoral actúa sobre microorganismos extracelulares y la inmunidad celular principalmente sobre microorganismos intracelulares. Entonces, cuando yo tengo un antígeno y este antígeno es presentado por la célula presentadora del antígeno, me lo va a presentar a un linfocito. Pero al inicio, los linfocitos van a ser como linfocitos vírgenes que no van a tener ninguna memoria, que van a estar en blanco como reseteados, ¿no? Estos linfocitos se denominan linfocitos nativos. ¿Por qué? Porque no tienen este reconocimiento de ningún microorganismo. Entonces van a recepcionar a los antígenos, ¿no? Y entonces a la hora que son presentados al antígeno, los van a reconocer y van a diferenciarse, ¿no? Entonces, ya sea los linfocitos B en la formación de anticuerpos o ya sea los linfocitos T en su diferenciación en CD4, en CD8, en TH1 o en TH2. Pero no olviden que nosotros tenemos linfocitos ayudadores, ¿no? Los CD4 y los linfocitos citotóxicos, que son los CD8, pero también tenemos unos linfocitos reguladores. Entonces, si yo tuviese una gran activación de los linfocitos T, cualquiera de ellos, entonces siempre voy a tener unos linfocitos que van a controlar la respuesta, ¿no? Para que esta respuesta de inflamación, de proliferación o de muerte no sea exagerada. Entonces acá tengo y también el sistema de complemento, ¿no? Como habíamos mencionado, el sistema de complemento que finalmente va a formar este complejo de ataque a la membrana, que es un poro, que va a alterar la permeabilidad de la membrana del microorganismo y lo va a destruir, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo el sistema inmunitario actúa frente a algunos microorganismos. Por ejemplo, el virus, ¿no? El virus, que es un microorganismo que es intracelular principalmente, va a tener diferentes formas de ser atacada, ya sea por la inmunidad innata o por la inmunidad adquirida. Por ejemplo, en la inmunidad innata tenemos al interferón gamma que habíamos mencionado anteriormente, que interfiere con la síntesis de la proteína del virus, ¿no? Además, tenemos también a las células, linfocitos natural killer, que también actúan precozmente destruyendo las células que invaden, que son invadidas por estos virus, ¿no? Entonces, acá tenemos el linfocito, natural killer, va a ir a la célula infectada y la va a destruir, ¿no? Directamente. Pero también tenemos inmunidad adaptativa contra el virus. Entonces, cuando ya no está efectiva la inmunidad innata, entonces se va a crear la activación del linfocito B. Y el linfocito B va a formar anticuerpos. Lamentablemente, contra la infección viral no va a ser tan efectivo su lisis, ¿no? Y solamente lo único que va a tratar es de neutralizar, de disminuir su multiplicación, pero no va a ser tan efectivo como la inmunidad innata, ¿no? Y dentro de la inmunidad adquirida también tenemos al linfocito T. Dentro del linfocito T está el CD8, ¿no? Que son los que reconocen a los péptidos antigénicos del virus y que la pueden destruir, ¿no? Muy bien.
Entonces hemos visto cómo es la acción de la inmunidad frente a un microorganismo intracelular. ¿Cómo es frente a un microorganismo extracelular? ¿Qué es lo que ya habíamos estudiado en sepsis, ¿no? Teníamos un PAM, que es el lipopolisacárido, que se unía a una a proteína de fase aguda y luego al CD14 del macrófago, y entonces se producía su ingreso a través del MID88 independiente, perdón, dependiente, y se formaban las citoquinas, ¿no? La interleuquina, el factor de necrosis tumoral alfa primerito, luego la interleuquina 1, la interleuquina 6, la 8 y la 12. Y finalmente son las citoquinas proinflamatorias las que van a producir el daño y la sintomatología, como por ejemplo la interleuquina 1, que tiene que ver con la activación del endotelio, pirógeno endógeno, va a producir entonces fiebre, ¿no? O el factor de necrosis tumoral alfa, que también activa el endotelio, aumenta la permeabilidad vascular y también puede producir fiebre, movilización de metabolitos, shock, etcétera, ¿no? Y la interleuquina 6 que activa también a los linfocitos, a los anticuerpos, que puede producir también fiebre, alteración de las células a nivel de la médula. O la interleuquina 8 que va a ser quimiotáctico principalmente del neutrófilo, ¿no? Entonces es de esta manera en que la inmunidad va a actuar frente a un microorganismo extracelular. Y si la bacteria ya no es un virus, sino una bacteria intracelular, también va a actuar la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Por ejemplo, el bacilo de la tuberculosis, ¿no? Entonces ingresa el bacilo de la tuberculosis y lo que se va a producir primero es una fagocitosis, pero como sabemos, el bacilo va a evadir esta fagocitosis y va a crecer dentro del macrófago. Y entonces se va a producir una interleuquina 12. Esta interleuquina 12 va a activar a la célula natural killer y la célula natural killer va a producir interferón gamma, que es el que va a destruir finalmente al macrófago que tiene a la bacteria intracelular, ¿no? Pero si esto no resulta, esta inmunidad resulta ineficiente, entonces va a ingresar a la inmunidad adquirida a través de la activación del linfocito T, el linfocito CD8, ¿no? Que es el citotóxico que va a erradicar principalmente la infección, ¿no? Y frente a un parásito, también el parásito también va a tener una respuesta de tipo innato y también podría tener una respuesta de tipo adaptativo, ¿ya? Innato es acá tenemos al parásito que invade la célula y esta célula va a funcionar como si fuese un antígeno y va a activar entonces luego a los linfocitos. Siempre cuando es una infección por parásito o por hongo, o se trate de una infección, o perdón, de una patología alérgica, principalmente va a activar al linfocito T, se va a diferenciar en CD4 y el CD4 en TH2, ¿ya? Entonces el TH2, el T helper 2, linfocito T helper 2, tiene que ver con infecciones parasitarias, con infecciones micóticas, o con alergia, ¿no? Que son los que van a actuar entonces produciendo la activación de macrófagos, predominio de óxido nítrico, radicales libres y la destrucción de este parásito. Vamos a ver ahora anormalidades del sistema inmunitario. El sistema inmunitario entonces tiene como función reconocer antígenos, reconocer nuestras células propias, defendernos contra las infecciones y producir inflamación, ¿no? Generalmente eso. Pero a veces la respuesta es defectuosa, o sea, no tenemos inmunidad como para hacer este tipo de respuestas. Entonces estamos frente a las inmunodeficiencias, que pueden ser primarias o que pueden ser secundarias, ¿no? O puede ser que el sistema inmunológico más bien tenga una respuesta excesiva, ¿no? Entonces, lo que vamos a estar frente a una hipersensibilidad donde va a producir una gran inflamación y una destrucción de células, ¿no?
Y finalmente, cuando la respuesta es errónea. Como hemos dicho, una de las funciones del sistema inmunológico es reconocer nuestras células. Por ciertos, por ciertas circunstancias, las células de nuestro organismo van a ser reconocidas como extrañas y entonces se produce una activación de este sistema inmunitario y una destrucción de nuestras propias células. Y eso se denomina autoinmunidad. Esta autoinmunidad puede ser por órganos específicos o puede ser en general a varios órganos. Entonces, estas alteraciones del sistema inmunitario pueden ser inespecíficos. Por ejemplo, puede actuar sobre el monocito, sobre el macrófago, sobre el complemento. Y entonces no interesa qué tipo de enfermedad sea la que ataque. No voy a tener, por ejemplo, complemento, no voy a tener quien destruya finalmente este microorganismo, ¿no? O puede ser que de repente la alteración del componente sea específico, solamente linfocitos B o solamente linfocitos T. Como habíamos mencionado anteriormente, si yo tengo una afectación del linfocito B y el linfocito B tiene que ver con una enfermedad infecciosa por una bacteria extracelular, si yo no tengo linfocito B, entonces voy a tener infecciones por bacterias extracelulares, como por ejemplo la meningitis, la neumonía, la sinusitis, la bronquitis, etcétera, ¿no? En cambio, si por ejemplo yo tengo una disminución del linfocito T, y el linfocito T, ¿se acuerdan que era más contra microorganismos intracelulares? Entonces no tengo linfocito T, me va a dar infecciones con microorganismos intracelulares, como por ejemplo tuberculosis, como por ejemplo virus, ¿no? Algunos parásitos que son intracelulares. También se puede clasificar en la alteración del sistema inmunitario por el origen, o sea, puede ser congénito o puede ser adquirido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos frente a una inmunodeficiencia congénita, como esta inmunodeficiencia primaria que se llama síndrome de Di-George, donde se nace sin timo y entonces no se puede producir los linfocitos T. Entonces voy a tener una enfermedad que se llama gamma-globulinemia ligada a X, que generalmente da a los niños varones, ¿no? Donde no se va a producir linfocitos T principalmente y también puede ser que no se desarrolle el linfocito B, porque ustedes saben que estos linfocitos van a tener un solo precursor y entonces ese precursor es el que se va a venir a disminuir, ¿no? Es lo que se conoce comúnmente como el niño burbuja, ¿no? Un niño que no puede estar expuesto a ninguna virus, bacterias, etcétera, ¿no? Es como si, por ejemplo, nosotros entráramos a una comunidad que esté alejada del Perú, por ejemplo. En el Perú ustedes saben que hay comunidades que están muy alejadas en la selva y que no tienen ¿cómo se llama? Su sistema inmunitario activo porque no tiene enfermedades ahí, ¿no? Entonces, pues, supónganse que entra una persona que tiene COVID, entonces ataca a todas las personas porque para ellos no tiene defensa contra esa enfermedad, ¿no? O puede ser que de repente el sistema inmunitario esté deficiente, pero ya en el adulto, ¿no? Por el virus de la inmunodeficiencia humana, que ingresa a la célula principalmente el linfocito T y que va a penetrar a su ARN y que va a ir hacia el ADN y va a utilizar el ADN para poder multiplicarse el virus, ¿no? Y que finalmente destruye al linfocito, entonces por eso es que no tenemos defensas y comienzan a proliferar el virus. Puede ser que esta inmunodeficiencia, como les dije, pueda ser más em, específica, ¿no? Puede ser que de repente en el linfocito progenitor que se va a diferenciar después y finalmente va a dar hasta la formación de anticuerpos,
alguno de ellos se vea disminuido, ¿no? Puede ser, por ejemplo, IgM, IgG, IgA. Supónganse que la IgA tiene que ver con las secreciones de la saliva, con las secreciones que están a nivel de la mucosa bronquial. Entonces, si yo no tengo específicamente inmunoglobulina A, entonces voy a tener bacterias que infecten esos segmentos, ¿no? Del aparato respiratorio. Y el otro trastorno es de la hipersensibilidad, o sea que se desarrolla una respuesta muy grande de lo que se esperaba, ¿no? Esta respuesta de hipersensibilidad se clasifica en cuatro, ¿no? En anafiláctica, en la citotóxica, en la de complejos inmunes y en la tardía. En la primera, reacción de hipersensibilidad de tipo uno, tenemos el antígeno, la célula presentadora del antígeno, y lo que va a hacer es activar al linfocito T. El linfocito T se va a diferenciar en CD4, el CD4 en TH2. ¿Por qué en TH2? Porque hemos dicho alergia TH2, parásito TH2, hongos TH2. Entonces, las células T helper 2, a través de la interleuquina 4 y la interleuquina 5, van a activar al linfocito B. Y el linfocito B, a través de la interleuquina 4 y también la interleuquina 13, va a producir anticuerpos. ¿Qué anticuerpos principalmente? La inmunoglobulina E. Y esta inmunoglobulina E va a ir al mastocito y lo va a degranular. Y dentro del mastocito están los mediadores inflamatorios como la bradicignina, la prostaglandina, los leucotrienos, que van a producir una vasodilatación, ¿no? Que van a producir una liberación de citoquinas y que va a producir también un aumento de la permeabilidad vascular. Pero a la vez, el linfocito TH2, a través de la interleuquina 5, va a ir hacia la médula ósea y va a producir la proliferación de eosinófilos, que son los que van a producir propiamente el daño del epitelio bronquial o nasal, ¿no? Como en este niño, ¿no? En este niño que tiene una rinitis alérgica, ¿no? Se va a producir todo este trastorno, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué hace la mamá con un niñito así, ¿no? Un niñito así que tiene rinitis alérgica o que tiene asma. Dice, le falta defensas a mi hijo. No, no le falta defensas. Está actuando más bien más intensamente de lo que debe actuar frente a un antígeno, ¿no? Tenemos la reacción de hipersensibilidad de tipo 2, donde tenemos acá las células diana y tenemos la formación de los antígenos anticuerpos que van a activar a la célula natural killer para matar a la célula que está con, con la bacteria, ¿no? Tenemos también la dependiente del complemento. Entonces, tenemos acá la célula, tenemos junto con el antígeno y el antígeno se unió al anticuerpo. No se olviden de que el antígeno tiene que presentarse a la célula presentadora del antígeno para irse al linfocito T. El linfocito T activa el linfocito B y el linfocito B recién va a producir anticuerpos. Entonces, tenemos la activación y la unión antígeno-anticuerpo. Esta unión antígeno-anticuerpo, ustedes se acuerdan de que era una forma de activar el sistema de complemento. El sistema de complemento se activa por tres vías, ¿no? Antígeno-anticuerpo, microorganismo, lectina manosa. En este caso, la unión antígeno-anticuerpo va a activar al complemento. Porque este complejo de acá no es el que produce la inflamación y destrucción, sino es la activación del complemento a través del C6, C7, C8, C9, la que va a producir la lisis celular, ¿no? Entonces, esta hipersensibilidad puede ir, por ejemplo, a la tiroides y producir una inflamación de la tiroides, lo que se llama tiroiditis de Hashimoto. Entonces la inflama y finalmente a través del complemento le produce una lisis de la célula, o sea, de la glándula tiroidea, y finalmente uno se queda hipotiroideo, ¿no? O como en la diabetes juvenil autoinmune. Tenemos la reacción de hipersensibilidad de tipo 3, donde los antígenos están libres, ¿no?
y lo que va a hacer que se produzca también una activación del complemento. Entonces tenemos, por ejemplo, acá en el lupus, ¿no? Tenemos el antígeno. El antígeno finalmente se une al anticuerpo, ¿no? Y el macrófago no lo puede destruir y entonces activa el sistema de complemento y es una respuesta inflamatoria, ¿no? Como en la artritis reumatoidea, en el lupus eritematoso, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una paciente que tiene lupus eritematoso. Entonces, todos estos componentes generalmente están en el vaso sanguíneo y por eso hay no solamente compromiso de la cara, ¿no? Compromiso del corazón, del riñón, ¿no? Del intestino, de varias partes de nuestro organismo. Y finalmente tenemos la reacción de hipersensibilidad retardada de tipo 4, que es la que se produce, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, ¿no? Tenemos al bacilo de la tuberculosis, tenemos una célula presentadora del antígeno, por ejemplo, y a través de la interleuquina 12 se va a activar al macrófago. Y el macrófago lo que hace, no puede matar al bacilo de la tuberculosis, pero que sí hace es producir más citoquinas proinflamatorias y dentro de ellas al interferón gamma, ¿no? Entonces el interferón gamma sí va a activar a los monocitos y se va a formar el granuloma que ustedes conocen que se forma en la tuberculosis, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, la destrucción del pulmón no lo hace el bacilo, lo hace la reacción de hipersensibilidad retardada. Entonces, si un paciente, por ejemplo, tiene la tuberculosis y hace mucha reacción inflamatoria retardada, mucha hipersensibilidad, entonces va a destruir más su pulmón, ¿no? Y finalmente tenemos la autoinmunidad, que es cuando nuestro sistema inmunitario no es capaz de reconocer a nuestras células como propias y las destruye, ¿no? Entonces, a eso se llama autoinmunidad. ¿Cuál es la causa más frecuente de la autoinmunidad? La tolerancia inmunológica. ¿Se acuerdan que yo les había dicho de que habían algunas células linfocíticas que regulaban la respuesta de los linfocitos T citotóxicos y los CD4, ¿no? Entonces, cuando no hay esta forma de regular, entonces se va a producir una gran actividad, ¿no? Esta autoinmunidad puede ser sistémica, como en el lupus que hemos visto, en la esclerodermia, entonces son varios órganos son los que están afectados, o puede ser que de repente sea específicamente ciertos órganos, como los hematológicos, como la anemia hemolítica, por ejemplo, o la púrpura trombocitopénica, o como puede ser que sea específicos ciertos órganos, como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, la diabetes mellitus, la miastenia gravis, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores que pueden desencadenar esta autoinmunidad? Puede ser genético, por eso es que ustedes saben de que hay familias que tienen diabetes porque eh, destruyen su propio páncreas, ¿no? Entonces pueden ser factores genéticos, factores ambientales, algunos eventos aleatorios o factores nocivos, ¿no? Los que van a actuar dentro de la autoinmunidad, ¿no? Y dentro de estos factores genéticos está el fracaso de la autotolerancia que les había manifestado, ¿no? Entonces tengo dentro de esta falta de tolerancia, por ejemplo, puedo tener una bacteria, esta bacteria daña un tejido, se produce una inflamación y una activación de las células presentadoras del antígeno y el linfocito va a ser activado. Y este linfocito activado va a destruir, en lugar de destruir solamente al microorganismo, también va a destruir al tejido. Y entonces debería haber un linfocito que los regule, pero como hay tolerancia, entonces no lo regula y este linfocito destruye el tejido, ¿no? Como dije, dentro de los factores genéticos está el trastorno de la tolerancia.
Puede ser que haya una anomalía del antígeno, puede ser que haya una inflamación, una infección, mimetismo, factores hormonales que son los que también son factores que van a contribuir a la autoinmunidad. Esta tolerancia puede ser central o puede ser periférica. Central es cuando el precursor del linfocito es el que se daña y entonces no hay los reguladores a nivel central, ¿no? Y periférico, cuando el linfocito ya está maduro, tampoco hay una supresión de su actividad, ¿no? Ah, como dije, ¿no? Acá está la célula T helper, acá está el antígeno, está el anticuerpo y se va a producir la activación del linfocito B, ¿no? Pero si yo tengo una interleuquina 10, por ejemplo, entonces voy a regular la función de esta actividad de los linfocitos. Pero si no tengo esta interleuquina 10, no tengo quien la regule, entonces la actividad va a ser tan grande que va a producir una autoinmunidad. O puede ser al revés, que de repente haya mucha actividad regulatoria y más bien no se va a desarrollar ni el linfocito T ni tampoco los anticuerpos del linfocito B. Entonces hablamos ya de la tolerancia, que es la alteración, ¿no? Principal. Dentro de las causas genéticas generalmente no hay ninguna enfermedad que sea específica de un cromosoma, ¿no? Pueden ser varios, anormalidades, genéticas que van a dar finalmente el daño, pero se ha encontrado que, ciertas, cromosomas son específicos para producir, por ejemplo, artritis reumatoidea, diabetes mellitus, tiroiditis, de Hashimoto o, por ejemplo, esta alteración de esta proteína, donde va a dar una disminución de la insulina y por lo tanto diabetes, o la alteración de este receptor, por ejemplo, genéticamente, donde va a dar enfermedad de Crohn, o la alteración de este cofactor que me puede dar esclerosis múltiple, ¿no? Puede ser que de repente los antígenos van a producir el despertar de esta autoinmunidad también, ¿no? Porque estos antígenos tienen cambios, como por ejemplo les había dicho de la influenza, ¿no? La influenza puede tener un antígeno este año y al siguiente año un antígeno diferente, ¿no? Entonces, puede cambiar. Am, por ejemplo, en el caso de una inflamación porque entra una bacteria y la bacteria produce inmunidad, una reacción y en lugar de matar a la bacteria, ataca, por ejemplo, la mielina, ¿no? Como por ejemplo en el Guillain-Barré, ¿no? El Guillain-Barré se desencadena cuando un niño tiene una diarrea. Entonces, esa diarrea lo que produce es una exposición de ciertos factores antigénicos intestinales que van a desarrollar la activación de la inmunidad y en lugar de ir contra la bacteria, también va contra la mielina, ¿no? O, por ejemplo, algunas infecciones. Hay algunas infecciones que destruyen ciertos organismos, ciertas superficies que están normalmente tapadas, ¿no? Por ejemplo, y acá tenemos las células epiteliales del intestino y normalmente nuestro sistema inmunitario reconoce lo que está en la superficie del intestino, ¿ya? No reconoce lo que está abajo. Entonces, hay una infección y la infección destruye la célula y expone ciertos antígenos que normalmente no los reconocía el sistema inmunitario. Entonces, al exponerlos, va a desarrollar inmunidad porque se supone que no tienen complejo mayor de histocompatibilidad reconocible por nuestro sistema inmunitario. Y entonces va a actuar contra este tejido, ¿no? Am,
O puede ser que de repente estas infecciones activen coestimuladores o activen la secreción de citoquinas dependientes del linfocito T, ¿no? Son varios mecanismos por los cuales se puede producir una activación de nuestra inmunidad contra nuestras propias células. O puede ser, por ejemplo, una infección, pero que produzca mimetismo. Por ejemplo, en el caso de la bacteria estreptococo del grupo A, que afecta a la faringe, este, mm, desarrolla también, o el estreptococo viene a ser un antígeno y despierta nuestra inmunidad. Pero el estreptococo tiene cierta parecido, por eso se llama mimetismo, tiene cierto parecido el estreptococo, su pared, a ciertas estructuras que se encuentran en nuestro organismo, como por ejemplo las válvulas cardíacas, las sinovias de las articulaciones y también el glomérulo del riñón. Y entonces lo que va a producir es un proceso inflamatorio este, mm, a través de la inmunidad, pero de estas estructuras, ¿no? Conocidas como la fiebre reumática, ¿no? Como dije, hay ciertos órganos de nuestro cuerpo que están ocultos por sus envolturas a nuestro sistema inmunitario, como es, por ejemplo, el testículo, el epidídimo, o como es el globo ocular. Entonces, cuando hay un trastorno, una pérdida de continuidad de estos órganos, recién se exponen al sistema inmunitario y puede producir una exposición de antígenos que van a actuar como si fuese extraños y entonces nuestro sistema inmunitario los va a tratar de inflamar y de destruir, ¿no? Y finalmente tenemos el trasplante. El trasplante también es un órgano que no nos pertenece y que va a ser injertado porque es necesario porque falla nuestro propio órgano, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del riñón, ¿no? Un paciente que no tiene falla sus riñones, entonces le trasplantan y el riñón vendría a ser un antígeno. Este antígeno necesita también una célula que va a ser presentadora del antígeno y que va a tener también complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, yo necesito examinar, analizar el complejo mayor de histocompatibilidad que tiene este riñón para que sea lo más compatible con la persona que le estoy colocando este riñón, ¿no? Entonces, puede haber que haya un rechazo celular, que a través de la producción del CD8 se destruya este riñón. O puede ser que a través del CD4 se produzcan citoquinas proinflamatorias y se produzca también la destrucción a través del TH1. O puede ser que de repente el rechazo sea de tipo humoral, donde se formen la activación del linfocito B y se formen anticuerpos, y estos anticuerpos también destruyen al órgano, ¿no? Es por eso de que el paciente que tiene un trasplante de algún órgano, y que nuestro sistema inmunitario definitivamente no lo reconoce como propio, ¿no? Así sea el hermano homocigoto pegado, siamés, etcétera, igual lo va a reconocer como extraño. Entonces necesita utilizar medicamentos que vayan a disminuir el sistema inmunitario, especialmente el sistema inmunitario adquirido, para que pueda no reconocerlo como ajeno al riñón trasplantado, ¿no? Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Ok. Muy bien. Entonces ya está la clase grabada. Y les voy a pasar también por el aula virtual la clase en PPT, ¿ya? Muy bien. Gracias, jóvenes. Cuídense. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctora. Buenas Buenas noches, noches, doctora. doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora.